Sigamos con él. Arturo Franco Taboada, arquitecto, profesor de arquitectura, novelista, distinguido con diferentes premios, coñecedor ademais da historia das orixes de Santiago. Que tal, Arturo? Hola. Non é certo que todo este tipo de proxectos nacen sempre cun ambiente polémico? Bueno, yo creo que es cierto, o por lo menos siempre ha ocurrido que un gran proyecto que requiere una gran inversión produce pues discrepancias, sobre todo en momentos en que la política es bastante cambiante o variable y hay una diferencia de opiniones que influye mucho en el devenir de, sobre todo, una obra que tarda tanto tiempo. No es un caso raro que tarde tanto tiempo una obra de esta envergadura y sobre todo una economía como la nuestra, que es una cierta economía un poco casi emergente, una economía que tiene dificultades en este momento, y es lógico que se haga a pequeños. Pues hay que ser comprensivo con que se desarrolle en el tiempo, y yo creo que el autor ya ha pensado en esto, descomponiéndolo en varios edificios que se pueden ir inaugurando por partes, como va a ocurrir ahora con estas dos partes del edificio, ¿no? Entonces pienso que hay que ser un poco comprensivos y que es lógico que las obras tarden, porque la propia Santiago, la catedral, tardó, yo creo que bastante más, 50 años en su primera presentación como catedral románica, 1124, y casi 140 o 50 años en su consagración en 1211, con el obispo Pedro Muñiz, ¿no? O sea que estas obras de gran envergadura, creo que tendrán una gran importancia en el tiempo, es lógico que se tomen su verdadero tiempo y sobre todo con unas economías como lo que está ocurriendo en la actualidad en todo el mundo, ¿no? Pero Ciudad de Cultura sí ou non, Arturo? Yo creo que sí, yo creo que ahora hay que apoyarlo hasta el final, dosificando los tiempos y si algunas de las partes de la composición inicial del proyecto, el propio arquitecto ha dicho que incluso se puede recurrir a menos volúmenes para construir un gran complejo cultural o cual sea el final del destino del propio proyecto, ¿no? Se me permites, eu faría unha pregunta aquí, temos o experto, o arquitecto, non sei se é o momento, o presentador dirá, pero eu querría saber, dende o punto de vista arquitectónico, se realmente é así, si o presentador do programa deste documental de megaconstrucción decía que era algo alucinante, iba presentando todo o proxecto, pisaba todos os edificios, toda a obra, decía que era algo alucinante, que nunca vira nada parecido. Entón, eu quero preguntar dende este punto de vista se realmente é así, se non hai nada que se lle parezca, porque é certo, o proxecto é atractivo, cando fala da historia de Santiago e agora presenta o futuro de Santiago con este proxecto, a mí me parece apasionante. Quero saber se verdadeiramente é así. Resposta, Franco Taboada, despois quen quere intervir. Bueno, yo no he visto ese programa, conozco el programa de las megaestructuras, pero no he visto ese concreto programa, ¿no? Solamente de construcciones enormes, sí, de realmente fantásticas, claro, e impactantes. Pienso que yo creo que es una idea muy atrevida, una idea que desmonta una montaña entera para crear en el interior una especie de caverna que realmente no tiene unos objetivos prefijados en este momento, y pienso que este tipo de tertulias yo creo que a lo mejor podrían desvelar o apuntar alguna idea y otras muchas que ha habido con respecto a cuál sería el destino de los contenidos, ¿no? Como obra de arquitectura creo que no va a defraudar. Me parece que hay que pensar siempre en la autoridad del personaje al que se le ha encargado y encomendado y ganó el concurso, ¿no? Peter Eastman. Peter Eastman es un arquitecto muy autorizado dentro del gremio de la arquitectura y ya conocido en ciertos círculos muy selectos de la arquitectura hace muchísimo tiempo, a pesar de que... Realmente o presentador del programa un arquitecto americano. Claro, o sea, un arquitecto, por ejemplo, en el año 78 fue invitado a la Bienal de Venecia para una intervención que era la prolongación de uno de los proyectos de Le Corbusier, uno de los cuarteles de Venecia, Canorregio, y ya era invitado por las élites del grupo de la tendencia italiana, como Aldo Rossi, como Imonino, como Grassi, ¿no? O sea que es un hombre considerado dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Entonces él analizó muchísimo la arquitectura de Giuseppe Terragni, de Gardella, de todos los arquitectos racionalistas italianos, ¿no? Va a ser como la catedral. O visitante que venga a catedral non ten nada que ver co visitante que vai vivir a Cidade da Cultura, probablemente Franco Taboada o explique mellor, non? Yo hace muchos años escribí, cuando estaba todavía en sus huesos y en esqueleto el Guggenheim de Bilbao, escribí un artículo que realmente intentaba analizar, y después fui a Nueva York a ver el proceso del proyecto con sus maquetas maravillosas. Me quedé asombrado de que en el MoMA de Nueva York había una exposición de todo el proceso creativo del Guggenheim, y las pantallas, lo que proyectaban en las pantallas era el bombardeo de Guernica y por quién doblan las campanas, o sea que estaba absolutamente politizado. No vamos a analizar cuál es la razón por la que se hizo el Guggenheim en Bilbao, que yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras sobran, ¿no?
y que efectivamente hizo un efecto y provocó un efecto regenerador de tipo cultural que hacía mucha falta en aquel momento, ¿no? Para distraer otro tipo de... Además, efectivamente, ha tenido un gran éxito como recuperador de un entorno de una ciudad postindustrial absolutamente degradada, como en aquel momento, ¿no? Y ya en su esqueleto casi de dinosaurio, tenía un aspecto de posibilidades arquitectónicas que avanzaba, que realmente iba a ser una pieza especial que ha conseguido recuperar el barrio de Zorrozauri, que vinieran muchísimos otros arquitectos a trabajar en la ciudad de Bilbao y a recuperar toda esa ciudad que parecía que prometía muy poco comparada con San Sebastián, ¿no? Yo creo que la razón del Guggenheim, todas las comparaciones son odiosas, no tiene que ver con la razón de la ciudad de la cultura, creo mal llamada ciudad de la cultura, porque podría llamarse también como el Guggenheim, pero el Guggenheim se llama así porque ya traía el bollo bajo el brazo con todas las exposiciones de la familia Guggenheim y toda la garantía, a lo mejor, de garantizar una continuidad dentro del nivel y la categoría de las exposiciones, ¿no? Creo que además, arquitectónicamente, son dos piezas absolutamente distintas. Una generó ciudad dentro de la propia ciudad, porque era una cosa... Bueno, vamos a poner un ejemplo tal. Esta es una cosa subterránea casi, pero que va a generar posiblemente ciudad, pero por otras razones. En un lugar donde no hay ciudad, posiblemente empiezan a hacer una ciudad alrededor, por la potencia de esa propia arquitectura. Por lo tanto, hay que mirar las cosas desde los dos puntos de vista y nunca compararlas, porque son dos piezas distintas, absolutamente distintas, de dos arquitectos con unos planteamientos totalmente distintos, unos más esculturales, otros más cabalísticos, como es el caso de Peter Eijkman, y otro tipo de filosofía, ¿no? Reyes. Ahora que ves o proxecto e que vexo que é unha grande obra, que non ten comparanza, pero sí ten unha pequena comparanza, porque do mesmo xeito que o Guggenheim agora está recoñecido en España, en todo o mundo, pode ser que chegue tamén que a cidade de cultura abra as portas de Galicia, e que se non se pode rematar ahora, que isto tamén está pensado que vai... Yo te diría que la arquitectura no debe ser el único atractivo de esta inmensa inversión que se está haciendo, ¿no? La arquitectura está bien que ayude a que atraiga a la gente, que atraerá además a un tipo de público más, si quieres, selecto, más cultural, más inquieto en ciertos aspectos relacionados con el mundo del arte y la arquitectura, como ha ocurrido con el Guggenheim, ¿no? Pero yo creo que debe pensar, que como decía también uno de los colegas de la tertulia, en sus contenidos, debe atraer por sus contenidos. A lo mejor eso es lo difícil, no estoy muy de acuerdo con el segundo nivel, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la cultura, que habría que retomar ese vocablo y ver y analizar lo que entendemos por ciudad de la cultura y a qué se iba a dedicar, pero para mí cultura es llenar eso de análisis, investigaciones sobre los medios culturales de nuestra propia cultura. Repito pregunta que hacía en segundos. ¿Qué planteas como solución? ¿Qué harías tú con la ciudad de la cultura? Ahora mismo, no hacer nada más. Ahora mismo no hacer nada más. Y nos ahorramos 300 millones de euros. Echámola y se acabó. Nos ahorramos 300 millones de euros. Pero es que esa es una trampa. Tenemos que rematar. Esa es una trampa, claro. Arturo. Eso es una trampa. Porque como ya empezamos a poner un ladrillo, seguimos poniendo ladrillos, porque ¿qué hacemos? Paramos. Y ahí estamos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hagamos este edificio, podemos hacer la obra y esperar a que vengan tiempos mejores. Pero dejar este edificio, que está en el 20% del concepto total, que además toda obra tiene una unidad, si empiezas a quitarle por aquí y por allá para ahorrar, pues me parece que eso ya no sería el proyecto planificado. Tú dices, toda obra tiene una unidad. Esta no la debe tener mucha, porque ya vemos que podemos prescindir de cosas. Si tú pudieras decidir o tuvieras que decidir, tú lo paralizarías ya para siempre. No, yo lo hubiera paralizado antes. Yo lo hubiera paralizado en su momento. Vamos, pero no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Arturo, facamos unha profecía, Arturo, de aquí a 20 anos, se nos volvemos a sentar aquí e analizamos o que foi a Cidade da Cultura, que pasará? A ver. Bueno, o sea, coa túa experiencia neste tipo de non deste tipo de proxectos, pero sin arquitectura en xeral, como teórico de arquitectura, que pensas? Nada, es una premonición muy difícil de hacer, ¿no? Porque la economía, pues a lo mejor su recuperación va para largo, se habla de 5 o 6 años, son muchos años dentro, aunque una obra de este calibre tampoco es tanto tiempo, ¿no? Yo pienso que podía la obra desarrollarse ajustándose a las economías que tiene uno hoy, pero no destruir lo que está hecho, el enfoque que se le ha dado a todo el proyecto y sus intenciones y tal, ¿no? Pienso que se podía, pues, ralentizar un poco a lo largo del tiempo y decir, bueno, si no son todos los 5 volúmenes o 6 volúmenes y hay que quitar uno, como lo dice el propio Peter Eijkman, eso ya es una cosa del propio arquitecto. Yo no me metería, me gusta que respeten mi pequeño trabajo
comparado en plan insecto, pero sí, quedamos pero sí dentro de 20 años. Que no me anden allí quedamos respetar el trabajo de los profesionales, ¿no? Arturo. Yo en este sentido quiero que se respete el proyecto de un colega que está haciendo una cosa que yo creo que puede ser una gran obra de arquitectura, por su talla intelectual sobre todo, ¿no? Quedamos, como decía